Un saludo a todos y a todas. Les habla César Luque. Estamos en Palabras Obreras, oyendo a diferentes trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores, también que hacen parte de diferentes organizaciones sindicales, para que nos cuenten sobre sus luchas, sus trayectorias en este difícil mundo. Estamos hoy con Pablo Castaño, presidente nacional de Sintra Vidricol, el sindicato del sector del vidrio. Bienvenido, Pablo, a este espacio de los trabajadores. Muchas gracias, César. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias al proyecto Palabras Obreras. Estamos a disposición para lo que podamos colaborar y participar. Bueno, Pablo, ¿usted cómo llegó a Peldar? ¿Cuántos años lleva en la empresa? Bueno, yo llego a Peldar a través de cuando existían lo que llaman los apartados aéreos. El apartado aéreo, yo me quedé sin empleo por allá sobre el año 95. En el anterior empleo que tenía, conseguí un empleo temporal y estando en ese empleo temporal empecé a repartir hojas de vida. Pues lo que hice fue enviarla a las empresas más grandes de acá de la región de área metropolitana de Medellín. Y lo que la táctica era, no buscaba siquiera a los amigos, porque los amigos le decían a uno que sin compromiso, pero lo que tenía que hacer era enviarla más bien al correo directamente, y encontré la opción de apartado aéreo y la envié al apartado aéreo. Me acuerdo que era el apartado aéreo 0215, que era el de Peldar. Y bueno, ahí inició un proceso difícil, lento, demorado, complicado, pero bueno, al final terminó bien para mí. ¿Y cuando entró, en qué cargo entró allá a la empresa? Yo entré a la empresa como labores varias. Labores varias correspondía a armar cajas, desarmar cajas de cartón, arrumar cajitas, empacar algunos envases, barrer, de todo un poquito. O sea, varias, como dice el nombre, labores varias. Era mi primer cargo dentro de la compañía. ¿Y cuánto tiempo después de que entró a la empresa se afilió a Sintra Vidricol? En Sintra Vidricol siempre ha habido una tradición, y es más o menos 6 meses para uno estar afiliado. Afortunadamente, pues como que eso todavía se conserva, y es que a los 6 meses de estar uno laborando en Peldar, se debe llegar la afiliación al sindicato. O sea, el sindicato hace su trabajo, pero también le dice a la gente, pase el periodo de prueba, y a partir de que pase el periodo de prueba, pues bienvenido. ¿Y cuánto tiempo duró en la base del sindicato antes de llegar a empezar a ser directivo? En la base sí duré bastante, como 8 años tal vez. Yo llegué un poquito tarde a la dirección porque, pues no, como que no me interesaba en ese momento, como que no me interesaba por esos temas. Posteriormente llegué en el 2004, en abril del 2004 llegué a la dirección de Sintra Vidricol en la seccional de Envigado. Llegué a la posición de quejas y reclamos en el principio. Y usted también tiene una profesión. ¿Y cómo iba el tema del estudio? ¿Cómo estudió ahí con el trabajo? Sí, es complicado ese tema, muy enredado, muy difícil. Yo creo que lo hice fue de terco. Uno como que para esto tiene que ser terco, persistir mucho, porque imagínense que nosotros allí hacíamos 24 horas, o sea, turnos de 8 horas, pero rotados. 8 horas una semana, de 6 a 2, otra semana 2 a 10 y otra semana 10 a 6. Y resulta que la universidad no daba clases sino entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Pero pues ahí se repartían las clases, entonces ahí uno le tocaba hacer malabares, hacer cambios de turno con los compañeros, a veces salir de turno, 6 de la mañana y salir disparado para la universidad, llegar 10 o 15 minutos tarde y poder atender la clase hasta las 8 o 9 de la mañana, ir, dormir un rato, volver en la noche, a las 9 empatar con el trabajo. Pues es duro, tiene que ser uno muy terco para hacerlo, pero creo que lo logramos. O sea, cuando uno se mete a hacer algo hay que hacerlo bien hecho, y se pudo sacar pues un título profesional después de mucho tiempo de dejar de estudiar. Qué bueno, usted es economista, ¿no? Sí, señor, yo tuve la posibilidad de hacer el título de economista, el pregrado de economista, y posteriormente, en medio de esa misma terquedad, hice una especialización en gerencia financiera. Yo soy especialista en gerencia financiera.
pues todo el mundo se preguntaba, o mejor dicho, las cábalas en el sindicato, mis no tan amigos en el sindicato decían que yo estudiaba y que a los 3, 4, 5 meses yo salía de la empresa, que me iba a buscar plata, que porque los economistas estudiaban era para hacer plata. Y resulta que no, digamos que se equivocaron en las cábalas, porque nunca me preguntaron fue a mí directamente, y no que lo hacían ellos. Yo realmente estudié economía porque yo veía una falencia, y todavía la encuentro, una falencia entre los movimientos sindicales, que no existe gente que se dedique a los números, no existe gente que se dedique al estudio de la empresa a la hora de negociar. Entonces hay una mala costumbre, toda empresa le presenta pliego y aparece quebrada, pero el sindicalista lo único que hace es maldecir las estadísticas y decir que eso es mentira, que es falso, pero no tiene argumentos con qué. Mucho abogado en los sindicatos, mucho político, mucha cosa, pero economistas muy poquitos. Entonces, por eso me animé y pues gracias, que eso me ha servido bastante en los procesos que hemos hecho. Y bueno, después de cuánto duró en la directiva de Sintra Viricol Envigado para dar el salto a la nacional. Y sí tuvo que hacer fila un buen rato. Yo estuve en la directiva seccional desde el 2004, ocupé pues varios cargos, como le dijo, inicié en quejas y reclamos, luego pasé a una suplencia, posteriormente fui tesorero, luego fui presidente de la seccional en 2 oportunidades, de 2 años cada una, y en el 2014, ya hace ya 6 años, en 2014, ingresé a la presidencia de la Junta Nacional. Y por ahí me han mantenido, pues la gente, sabe, uno como siempre tiene quien esté a favor y quien en contra, pero pues ha habido una mayoría que ha aprobado mi desempeño en la Junta Nacional, sobre todo pues la honestidad y la transparencia para manejar una pequeña nación que es un sindicato. ¿Y cómo está integrado Sintra Viricol? O sea, ¿cuál es la estructura nacional de Sintra Viricol? Sintra Viricol, su estructura, pues, digamos, orgánica, es la Asamblea Nacional de Delegados, que es la máxima autoridad por estatuto. Seguidamente está la Junta Directiva Nacional, que la integran 10 personas, como todo, con voto, fuero y todo eso. Y tenemos 6 subdirectivas a nivel nacional: subdirectiva Envigado, subdirectiva Coguas, subdirectiva Soacha, subdirectiva Bogotá, subdirectiva Estrella y subdirectiva Sabaneta. 6 subdirectivas. Entonces, digamos que la estructura en sí es la Asamblea Nacional de Delegados, Junta Nacional, asambleas seccionales y las juntas seccionales del sindicato. Bueno, ¿y cómo ha sido la relación con la empresa? Desde todo ese tiempo estudiando, siendo directivo sindical, ¿cuál ha sido la reacción de la empresa frente a todo eso? Pues con la empresa ha sido simpático el tema, porque cuando yo empecé a estudiar, resulta que en la fábrica había gente que estudiaba Derecho, otra gente que estudiaba Ingenierías, porque nosotros en la convención tenemos esa posibilidad, un auxilio económico para estudiar, y aparte de eso, la posibilidad de que la empresa le colabore a uno con los turnos, que le facilite los turnos o algo. Pues yo observaba que algunos ingenieros les permitían, algunos abogados les permitían mover jornadas, estar en jornadas fijas. Entonces yo intenté lo mismo. A través de mi jefe hablé con el gerente de planta, que yo necesitaba, pues, ni siquiera el tiempo. Le dije, no, necesitaba cambiar con un compañero los turnos para que siempre yo hiciera, para yo no hacer, digamos, el primer turno, para poder yo estar asistiendo a la universidad. Y lo que me manda a decir el gerente es que no, que porque lo que yo estudiaba no le convenía a la empresa, entonces que no tenía esa posibilidad que tenían los demás. Pues en vez de eso de ser una cosa que me desmotivaba, por el contrario me motivó más a ir trasnochado, a darle duro al tema hasta terminarla, pero esa reacción fue negativa, fue en contra del gerente de esa época. Y de allí en adelante, pues, como siempre, César, o sea, uno sabe que hay una relación antagónica con los jefes, pero también los jefes saben que cuando uno tiene cierta preparación académica, más formación política de lo que uno es, lo aprenden a respetar. Entonces la relación, digamos que ha sido cordial, o sea, nunca ha habido malas palabras ni cosas pues, que uno se le ocurra. Por el contrario, ha habido mucho respeto, o sea, es una relación que uno sabe que no es sincera pues del todo,
pero sí es muy, digamos, cordial, una relación cordial. Y de argumentos, cuando vamos a negociar y eso, pues sí, son los argumentos. Entonces, he notado que en las últimas 3 o 4 procesos de negociación, tal vez, la empresa no debate nada de lo económico, absolutamente nada. Simplemente dicen no. No porque no, sí porque sí, pero no sacan los argumentos económicos, porque saben pues que tenemos posibilidades de rebatirlos. ¿A cuántas negociaciones ha ido de Peldar como representante de los trabajadores? El número no recuerdo en este momento, pero son como 7. 2007, 2009, 2012, 2015, 2019, 5. 5 por ahora en Peldar como tal. 2 en Vidriería Fenicia, que también es de Owens, Illinois. Y pues varias en las otras empresas que conforman las subdirectivas. Pero con Peldar como tal, 5. Usted también, yo sé que ha ido a apoyar a otros compañeros de otros sindicatos a negociaciones. ¿Usted cómo ve el panorama de negociaciones? ¿Los sindicatos están preparados para enfrentar las negociaciones o cómo es eso? Pues casualmente, yo a veces les digo por ahí jocosamente una cosa, les digo, hombre, antes que las empresas no son más malas que vemos acá, porque la verdad uno se encuentra con gente muy capacitada, pero la mayoría de sindicatos, o por lo menos en los que yo he podido estar, lo que observo es que no se preparan para negociar. Yo pues, siempre les digo, vea hombre, Messi no es el mejor del mundo por su nombre o por dónde nació o por la prensa solamente. Man es el mejor del mundo porque entrena, porque fuera de cámaras trabaja más duro que lo que sale en las cámaras. En las cámaras sale 90 minutos, pero fuera de cámaras seguro que hay muchas horas de trabajo. Eso es lo que hay que hacer, trabajar, César, o sea, trabajar. Esto no basta con tener voluntad, esto no basta con querer, aquí hay que tener talento y a ese talento hay que sumarle trabajo. Pero en realidad la negociación como tal, yo veo que estamos muy mal preparados, no nos preparamos ni en ningún aspecto, o sea, nos falta muchísima preparación. ¿Y usted se ha visto cómo las empresas ahora han empezado a asesorarse de manera como empresarial, diría, con firmas de abogados y todas estas cosas que ahora los representan en las negociaciones, ¿no? Pues es que la negociación o la relación laboral ya se volvió una relación jurídica. Ya uno no interlocuta con su empleador, ya uno no interlocuta con el gerente de la compañía, sino que ya uno interlocuta con las firmas de abogados. Esto es una relación jurídica, esto ya no es una relación laboral, es jurídica. Inclusive los de gestión humana, que antes llamaban gestión humana, a veces, recursos humanos, relaciones laborales, eso ya no es tan humano ni tan laboral, eso ya es un tema jurídico, ya aquí es si el código lo dice, si la convención lo establece, si la interpretación lo permite, si la constitución, o sea, aquí ya es una relación jurídica más que laboral. Eso, digamos que para mi gusto es negativo, porque es muy bueno uno debatir sobre la producción, sobre los hechos, sobre los procesos, sobre las máquinas, sobre los procedimientos, pero ya uno tiene que empezar a debatir que si la frase, que si la palabra, que si está en un código, no está en un código, eso no es tan laboral. Ya en las mesas de negociación poco se habla de eso, de la producción de la empresa, ¿no? O sea, casi no se toca. Yo voy a varias negociaciones y pues ese es un tema que ya casi nadie plantea en las mesas sobre las condiciones de trabajo materiales en la planta. Así es, sí señor, sí, ese es un tema desafortunado. Ya es, no, o sea, inclusive hay negociaciones ya que casi ni se debate. Pues digamos que las nuestras no, las nuestras son bastante debatidas, afortunadamente hay mucho debate, hay mucha argumentación, no hemos perdido como esa buena costumbre, pero hay mesas en que uno llega el primer día, instala y ya vaya y vuelva al día 20 para que firmemos acta de terminación, porque aquí no hay nada. Entonces sí me parece muy desafortunado que el dueño de la empresa, digamos, o los dueños, o los que mandan en la empresa, y versus los que producimos la riqueza, no tengamos esa posibilidad de controvertir, de debatir sobre las reales posibilidades o no de firmar un pliego. Se ha perdido como ese espacio de, o sea, si bien es cierto, pues las empresas no es que vean con buenos ojos que los trabajadores se organicen en un sindicato,
Sin embargo, usted que tiene una trayectoria larga en el sindicato, era otra la forma de ver antes la relación obrero-patronal, ¿no? Sí, total, total. O sea, la relación era obrero-patronal. Ahora no, ahora la relación es obrero, firma de abogados y el patrón da las órdenes, no más. O sea, eso es una cosa ahí como tercerizada. Se tercerizó la relación laboral. Ya no es directa, sino a través de un tercero llamado firma de abogados. Y se han especializado y cobran un poco de dinero y pagan un viaje de dinero por esas firmas, por esas intermediaciones, o por supuestamente llevar esas negociaciones que no se negocian, sino por representar al dueño de la empresa en los procesos de negociación frente al obrero. Entonces, sí es desafortunado eso. ¿Y usted cómo ve el tema del movimiento sindical, sobre todo en el sector privado, o sea, las fábricas en el país? ¿Cómo lo ve frente a todo esto, la negociación, frente a la creación de los mismos sindicatos, la poca afiliación a los sindicatos? ¿Cómo ve eso? Yo lo veo con una tendencia muy pesimista. Yo veo como que esa tendencia estructural no es la que nos va a llevar a ningún lado. Yo veo agotado el tema del sindicato. Yo veo el tema agotado del sindicato por empresita, por de base, inclusive de industria que no se ha desarrollado siquiera adecuadamente la parte legislativa. Yo creería que tendríamos que entrar a debatir y a buscar cuál es la alternativa de asociación, porque a los sindicatos lo persiguen como si fueran grupos subversivos. O sea, aquí es más fácil armar un grupo subversivo que un sindicato, porque usted lo tiene que armar es en la clandestinidad. Y si se filtra la información antes de que lo registren, lo votan. Y si lo logra armar, empiezan a ofrecerle dinero para que lo desarme o a sacarle los miembros. Y aparte de eso, pues eso frente a la confrontación con el empleador, con el patrón, pero aparte de eso, la gente no cree como en el sindicato, o sea, porque el sindicato se ha alejado de la comunidad, se ha alejado de la realidad, se negocia un salario mínimo, pero por quienes no ganan el salario mínimo. Entonces, no se cree, no se siente. Creo que tenemos algunos vicios también en el sindicato que es necesario revisarlos y erradicarlos además. Y por ejemplo, ¿usted cómo lo ve ahora que estamos en esta crisis de la pandemia esta del COVID-19, que nos han encerrado a unos, otros han podido trabajar y esto? ¿Cómo ve cuál ha sido como la participación sindical en esto o no ha habido o qué? La participación sindical ha sido muy tímida, la participación sindical tímida porque no se buscan salidas, no se buscan alternativas. Uno se encuentra a veces trabajadores, sindicatos, empujando que porque hay que volver a trabajar, que porque hay que ir a ganarse las extras y los dominicales, antes de cuidar la vida, la protección de la salud y demás. Yo veo, por ejemplo, que da un poco todo el movimiento obrero frente a la protección a los compañeros y compañeras del sector salud. Están tercerizados, están por cooperativas, están por falsos sindicatos, están sin las medidas de protección, no tienen contratación, no tienen salarios dignos y hay un silencio, solamente salir a dar un aplauso, pues que me parece que es vacío. Entonces creo que ahí nos ha faltado, César. Ustedes que venían en esta planta de Peldar en Envigado, que la cerraron a a principios del 2019, a finales del 2018. Precisamente ahora, en esta crisis del COVID-19, es el año ver, por ejemplo, que ustedes quedan 5 directivos del sindicato nada más en la empresa, los demás fueron trasladados y la mayoría fueron negociados en la empresa, y que la empresa use precisamente esta época para empezar un embate jurídico contra ustedes. ¿Cómo ve eso? Sí, ha sido un proceso bastante discriminatorio, bastante reprochable, bastante que deja mucho que desear, como diría uno. La planta la cierran el 29 de enero del 2019 concretamente. Paran las máquinas, no se produce más. El 28 se producen las últimas botellas en la planta de Envigado de Peldar. Y pues ahí arranca la desbandada, eso ya lo venían pues charlando con la gente, había una gente
Hay gente que cree que coger una plata, 80, 100, 200 millones de pesos es mucho, porque un obrero nunca los ha tenido en el bolsillo, pero al momento de cogerlos le salen paticas para todos los lados y después se quedan sin nada, porque el obrero no nos han enseñado a administrar dinero ni negocios, ni somos negociantes, somos obreros. Entonces allí lo que hace es que la mitad la negocian para que se retire, para que termine su contrato. Y más o menos la otra mitad la trasladan a Zipaquirá. No hay un criterio de cuál criterio se aplicaba para el traslado, sino que era lo que la administración decidiera. No hubo acuerdo con el sindicato frente a eso, a pesar de que la convención lo pide. Y finalmente nos dejan a 5 directivos que no quisimos recibir dinero para terminar nuestro contrato, porque pues, consideramos que la responsabilidad con nuestros representados va más allá de unos pesos y porque consideramos también que en lo particular todavía tenemos necesidades y posibilidades de trabajar y que además nos tienen afuera no por malos trabajadores, porque por el contrario hay muy buenas calificaciones de nuestro trabajo. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo veo en la convención de Sintrabricol con Peldar, que no lo veo pues no he conocido ninguna otra convención, habla de que cuando cierran las plantas hay un protocolo, hay una cosa, como unas negociaciones que se deben dar entre el sindicato y la empresa. ¿Eso ha sido cumplido por la empresa o ha sido totalmente desconocido? Eso ha sido desconocido, César. Eso, nosotros tenemos un artículo en la convención, es histórico, pero lo hemos mantenido, y es que cuando se presente un cierre de planta o proceso, total o parcial, la empresa debe primero buscar un acuerdo con el sindicato sobre el qué hacer, cosa que no, tuvimos como 10 reuniones con la empresa y nunca no accedió. Ella lo que quería era que nosotros le legalizáramos terminaciones de contrato y nosotros a eso no le íbamos a jugar, entonces no hubo acuerdo. Y lo que dice el artículo convencional es, primero, reubicación, es decir, si es un proceso que cierra, una reubicación dentro de la misma planta. Segunda postura que hay es traslado, es decir, si se cierra una planta, entonces trasladar a otra planta de la misma empresa. Lo cuarto serían las indemnizaciones convencionales y lo quinto, las pensiones si aplican. Pues hoy en día no hay pensiones, pero ellos se inventaron una figura llamada prerrenta, que es una cosa parecida a una pensión, y la aplican, pero también la aplican a su acomodo. Y en este caso nuestro no ha ocurrido ninguna de esas. Para nosotros 5 no, lo único que han hecho es estar ofreciendo que si queremos terminar el contrato, pues que está la indemnización convencional, pero que para nosotros no hay posibilidades de traslado para la planta de Cogua, Cundinamarca. Y es de recordar que el horno que había aquí fue construido en Cogua, Cundinamarca. Aquí había un horno que era aproximadamente para 300 toneladas diarias de vidrio y lo construyeron en Zipaquirá. Allá está construido, en Cogua. La planta de Cogua está construido. Trasladaron 94 trabajadores convencionados, pero allá contrataron más de 70 que necesitaban. Y los contrataron allá más por politiquear con el alcalde en vez de llevarse los 5 directivos. O sea, es un tema más político que cualquier cosa. ¿Esa cláusula convencional tiene alguna historia? ¿Por qué llegó ahí la cláusula en la convención? Pues esa cláusula está allí y surgió porque el Peldar en sus orígenes tenía una planta en Barranquilla y esa planta fue cerrada. La planta fue cerrada como en el año 85, 86, si no estoy mal. Y algunos trabajadores fueron reubicados y trasladados, y otros fueron despedidos, lógicamente. Pero muchos fueron reubicados, inclusive trasladados acá en Envigado. Hubo unos que trabajaron acá hasta que se pensionaron y otros en Cogua en ese entonces. Pero esta administración de ahora no quiere saber nada de los directivos de Envigado. Y por ejemplo, la empresa trasladó a un buen número de trabajadores. Ese tránsito, usted como presidente del sindicato, ¿cómo ha visto? ¿La gente se ha podido adaptar culturalmente con su familia de Antioquia a Cundinamarca? ¿Cómo les ha ido en eso? Pues hombre, el impacto en lo cultural es fuerte, obviamente. Cultura, clima, alimentación, eso es difícil. Además porque
creo que en un 60, un 70% se trasladó el solo trabajador sin la familia. La familia ya tenía raíces acá en Antioquia, universidades, empleos de la compañera permanente, empleo de los hijos ya grandes. Entonces ha sido difícil, digamos, readaptarse a esa soledad del cambio. Aparte, pues, de que la alimentación es diferente, aparte de que el clima es muy distinto, Medellín a Zipaquirá, todo eso pues tiene un impacto, pero sin embargo lo que hemos notado es que el impacto más fuerte es el clima laboral. O sea, es la queja más fuerte que tiene la gente. Y aquí teníamos un clima laboral más adecuado que el que hay en Cogua. Acá el trabajo fue muy duro con los jefes, con temas de gritos, con temas de acoso, con temas de cámaras. Pues digamos que aquí se debatía permanentemente eso y se accionaba y afortunadamente teníamos una convivencia más tranquila entre jefes y dirigidos. Y no habían pues vigilancias por cámaras, cosa que sí hay en la nueva planta. Los gritos los habíamos evacuado hace mucho tiempo, ya no se permitía, eso pues era una cultura, pero digamos que aparte de la comida, la soledad y todo eso, lo que más reclama la gente es ese clima laboral, es lo que más ha impactado Bueno, negativamente. y a ustedes le han iniciado los 5 un proceso disciplinario para despedirlos. ¿Cómo ha visto ese proceso? Sí, señora, a nosotros nos inician un proceso disciplinario en los últimos días. Hace una semana Bienvenido el hijo. iniciaron. Bueno, les presento, este es el nieto Maximiliano Flores Castaño. Eh, Está por aquí, esperemos que se comporte bien. Que a nosotros la semana pasada nos iniciaron un proceso de despido. O sea, ese proceso sin justa causa, pero entonces ahí se cruzan varias cosas. La primera es que nosotros somos trabajadores aforados y a un trabajador aforado, pues cuando se materializan los hechos, deben iniciar un proceso de levantamiento de fuero más o menos a los 2 meses, ¿cierto? O más o menos no, a los 2 meses. Y aquí ya han pasado 17 meses. Entonces, una cosa pues que no se sale del ámbito del marco legal. Aparte de eso, nosotros nos tienen en 140 desde esa época, desde el 29 de enero nos tienen en 140 de código sustantivo, es decir, que nos pagan sin prestar el servicio. Y ahora que hay pandemia, ahora por la pandemia, entonces se les ocurre hacer un proceso disciplinario donde no se hace presencial, donde se hace virtual, donde no lo hace el jefe directo, sino que lo hace el gerente de venta regional. Que todas esas cosas que le estoy diciendo son de la convención, donde, donde hay unas máquinas paradas en la planta de Cogua, ahí el 25% de la producción está parada, y entonces con eso van a seguramente a plantearle a un juez que no, que tienen ellos, no tienen dónde tenernos en el momento. Pero es que aquí ya han pasado 17 meses donde había full producción y full contratación, contrataron mucha gente. Entonces nos parece que hay, primero, un oportunismo del momento, de la pandemia y eso. Y segundo, una cantidad pues, de arbitrariedad frente al procedimiento que la convención y la misma ley establecen para los casos como los nuestros. Y bueno, en ese proceso, ¿usted cómo ha sentido si ha habido solidaridad sindical o no en el tema? ¿O ustedes están allá solos dando Pues la pelea? ahí sí como presidente nacional usted me la pone difícil, César, porque no, aquí, no sé, pues aquí vamos tocando como unos temas que son bien espinosos, ¿no? Y es que las multinacionales tienen una mala maña. Y esa mala maña es influir dentro de las juntas directivas de los sindicatos, tener influencias, tener, digamos, influencia, para no llamarlo de otra manera. Y por esa influencia impone, digamos, condiciones. Es decir, ojo con estos señores, que estos señores no los quiero por acá, entonces calmados ahí con el apoyo. Ojo con el apoyo, porque entonces si le dan un apoyo irrestricto, entonces lo que hago es desconocerlos a ustedes, entonces nos vamos a las vías jurídicas y entonces nos vamos a las malas, entonces nos vamos a los golpes y recuerden que aquí hemos llevado una buena relación. Entonces ese condicionamiento interno, digamos, arbitrario, que es muy típico de las multinacionales en lo poco que he observado,
se vive acá también. Esto es una pequeña nación donde hay defectos y aciertos y desaciertos. Se aburrió el nieto, no le interesó el tema, era que toca que influirlo para cuando sea grande, sea sindicalista. Debe tener alguna aspiración de ser un CEO de una multinacional más adelante. Bueno, y ya cerrando, porque como dicen que en la televisión, y esto es como televisión, es el tiempo es oro. Entonces, ¿usted cómo ve a futuro esto? Todo el tema laboral, el tema económico, el tema sindical. ¿Cómo ve esto? Pues sinceramente le digo, César, yo no soy tan pesimista como la mayoría. Pero tampoco soy el optimista del rezandero, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Ni soy el pesimista, pues, de esos que no hacen sino llorar, pero tampoco rezo. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que tengo es una formación académica y yo pienso que mi optimismo va sembrado en que siempre creo en el rebote, la dinámica de las cosas, de los procesos. ¿Sí? Los procesos se mueven, los procesos son móviles. Entonces, aquí estamos en el punto más bajo. Yo no creo que de aquí para abajo haya algo más. O sea, aquí para abajo estamos en el punto más bajo de afiliación, de acción sindical, de capacitación, de movilización, de cosas por hacer como obreros. Entonces, yo pienso en el rebote. Yo creo que esto de aquí tiene que subir. Yo pienso que este confinamiento largo ha tenido que generar reflexiones en nosotros sobre qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer. Y eso tiene que generar acciones cuando se puedan hacer físicamente. Por ahora toca escribir, proyectar y pensarse, esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de pronto hasta desde la misma estructura. Puede que esto sea más federado, puede que esto no sea en tanto sindicato atomizado y chiquitico y otros sindicatos mentirosos que venden trabajadores a algunas empresas como el contrato sindical. Entonces yo creo que estamos en el punto más bajo y esto tiene que rebotarse. O sea que usted, por ejemplo, ve que saliendo de esto, que pues no sé, llegando a una normalidad que no conozco, no sé cuál será la que va a haber ahora. Unos como muy sentimentalmente hablan de que vamos a salir como mejores personas y cosas así, pero pues yo no creo mucho en eso, pero usted lo que plantea es que a futuro hay que replantear esto de la forma organizativa de los trabajadores. Yo pienso que sí, yo pienso que esto no es que vayamos a salir mejores personas ya. Yo creo que las personas no las cambia encerrar, porque si no, entre los que salen de la cárcel serían las superpersonas, ¿no? Entonces, no, las personas no se arreglan encerrándolas. Pienso que aquí lo que salimos es, digamos que golpeados en el sentido que no nos preparamos para el nuevo mundo, no nos preparamos para las nuevas realidades, no nos preparamos para la virtualidad, o sea, no nos preparamos para una cantidad de cosas. Yo creo que ese cuestionamiento lo debe tener cada uno en la cabeza, que nos cogen sin preparación para muchas cosas. No creo en esa nueva normalidad, o sea, la nueva normalidad para mí es anormal. Anormal porque lo normal es lo costumbre, lo que siempre está ahí quieto, ¿no? Aquí lo que va a seguir son unas cosas muy dinámicas que son muy diferentes, que nos toca adaptarnos y los sindicatos, pues digamos que somos muy arcaicos en eso, pensamos siempre que las formas son las que conocimos, las que nos enseñaron y no pueden cambiar y me parece a mí que las formas tendrán que cambiar. Ya hay una nueva oleada de trabajadores, hay una nueva forma de trabajar, hay unos nuevos empleos que se van a generar y hay que atender esa realidad. ¿Qué piensan esas personas? ¿Qué quieren? ¿Cómo vamos a organizar la gente que va a trabajar desde la casa, que va a hacer mucho más ahora en adelante? O sea, ¿cómo la vamos a movilizar o cómo la vamos a organizar? ¿Cómo van a hacer las movilizaciones? Si son virtuales o son presenciales o son en un parque o son en las redes. Creo que todo eso lo tenemos que entrar a debatir y a poner en orden. Sí, hay retos que salen con esto que indispensablemente tendremos que estudiar también. Una cosa también que usted se dedica es al tema de la capacitación sindical. ¿Cómo ve esa parte finalizando ya esta charla? Pues esa ha sido una de las sorpresas interesantes, porque teníamos una cantidad de herramientas ahí disponibles, unas hasta gratis, y no las usamos. Y nos dedicamos a llorar, a quejarnos, que a los salones no va la gente.
pero hemos iniciado. Sabe que yo participo en la escuela NEPO, y la escuela NEPO, digamos que era muy reacia también a dedicarse a la virtualidad, pero esta nueva situación nos ha empujado a esa virtualidad, y hemos encontrado unos cursos grandes, unos cursos con bastantes participantes, unas posibilidades inmensas, un alcance de llegar a personas con mucha capacidad lejos sin tener que movilizarlos, sin tener que hacer grandes esfuerzos económicos. Yo lo que pienso es que, de lo que le decía ahorita, o sea, salimos de esta pandemia mejores no porque buenas personas por el encierro, sino porque hemos empezado a descubrir un poco de cosas que son de la humanidad, que estos conocimientos de la humanidad, que son logros de la humanidad, pero que no los usábamos, y que vamos a empezar a usarlos, y creo que eso nos va a permitir difundir muchas cosas. Bueno, y finalmente, Pablo, un mensaje a los que nos vean en estos trabajadores, familias, para el futuro, Bueno, un mensaje. El mensaje es claro, el mensaje es claro. Yo siempre creo en que para uno lo que se ponga a hacer hay que hacerlo con pasión. Lo que se dedique hay que hacerlo bien. Lo que decía por ahí Diomedes, si el hijo va a ser zapatero, solamente le pides que sea el mejor zapatero. No necesariamente tiene que ser el doctor. Si va a ser zapatero, que sea el mejor zapatero del pueblo. Si va a ser sindicalista, que sea el mejor sindicalista. No es para que se ponga a competir el uno con el otro. No hay que competir, no hay que brillar, no hay que buscar el brillo llega solito. O sea, el brillo llega cuando usted trabaja, cuando usted es. Siempre esa palabrita me ha acompañado, es hay que ser. Aquí no hay que aparentar ser, aquí hay que ser. Aquí hay que estudiar, aquí hay que leer, aquí hay que ser coherente. Yo no puedo salir a una marcha a romperme la garganta en defensa de la educación pública cuando tengo a mi hijo en la educación privada. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo y qué estoy dejando? Yo no puedo salir al sindicato a decir que voy en defensa de las mujeres cuando maltrato a mi compañera en la casa. ¿Dónde está la coherencia? Maltrato a mis hijos y voy a decir que es que soy defensor de derechos humanos. ¿Dónde está la coherencia? Hay que ser. Yo creo que esa esencia, esa es la cosa que siempre le digo a la gente. Hay que ser, no hay que ser, no hay que aparentar ser, y lo que vaya a hacer hay que hacerlo con pasión y decisión, no hay que dudar. Muchas gracias, Pablo, por haberme acompañado en este espacio, y esperamos pues seguir adelante con otros trabajadores, otras experiencias, con el fin de enriquecer en este preciso. Aprendimos, como dice usted, a utilizar estas tecnologías que de pronto no conocíamos el valor de ellas, y ahora pues las podemos usar en beneficio de todos. Entonces, muy amable, Pablo, por haberme permitido este ratico, y nos estamos viendo.